En el vídeo de hoy, vamos a hablar de dos personajes que se encuentran en el centro de la historia de la crucifixión de Jesús, el buen ladrón y el mal ladrón. Ambos fueron crucificados junto a Cristo, pero, a pesar de su destino común, sus reacciones y la fe que demostraron nos ofrecen una lección profunda sobre arrepentimiento, salvación y la naturaleza humana. La Biblia nos presenta a estos dos hombres como un contraste vivo entre el rechazo y la aceptación de la gracia de Dios, y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y creencias. El buen ladrón, conocido como Dimas, es recordado por su profunda fe y arrepentimiento. Mientras las sombras de la muerte caían sobre él, Dimas, colgado junto a Jesús, miró a Cristo y reconoció en él algo más que un hombre común. Era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. En su desesperación, su corazón se abrió y, con humildad, le pidió a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este simple pero poderoso acto de fe cambió su destino eterno. En ese momento, Dimas no solo se arrepintió de sus pecados, sino que aceptó la oferta de salvación que Jesús le extendía. El milagro de la gracia se hizo presente en ese acto de humildad y fe absoluta. Por otro lado, tenemos al mal ladrón, un hombre que, a diferencia de Dimas, se mantuvo firme en su incredulidad. En vez de reconocer su culpa y pedir perdón, se burló de Jesús, desafiando su poder y poniendo en duda su divinidad. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le dijo, negando la oportunidad de redención que se le presentaba. El mal ladrón representa el rechazo del amor de Dios, una negativa a aceptar la misericordia divina, incluso en el momento final de su vida. Su corazón, endurecido por el pecado y la ira, no se abrió a la gracia que estaba siendo ofrecida. Este contraste entre los dos hombres nos lleva a una reflexión profunda. Ambos fueron culpables, ambos enfrentaban la muerte, pero mientras uno eligió la fe, el arrepentimiento y la esperanza en la salvación, el otro optó por la oscuridad y la desesperanza. La historia de estos dos hombres nos muestra las dos opciones que tenemos en la vida: aceptar la gracia de Dios o rechazarla, incluso en nuestros momentos más oscuros. La imagen de los dos ladrones al lado de Jesús en la cruz es una de las escenas más poderosas de la Biblia, porque refleja nuestra capacidad para elegir. Al igual que ellos, cada uno de nosotros enfrenta la decisión de aceptar o rechazar la salvación. En este vídeo, profundizaremos en cómo la Biblia describe esta escena y lo que podemos aprender de la respuesta de estos dos hombres. Antes de seguir profundizando en esta fascinante historia de los ladrones y el contraste tan significativo que ofrecen, quiero tomar un momento para hablar contigo y pedirte que te suscribas al canal y le des like a este vídeo. Lo que estás viendo no es solo una narración sobre dos personajes de la Biblia, sino una invitación a descubrir la profundidad de las enseñanzas que Jesús nos deja en las Escrituras. Sabemos que la vida y los relatos bíblicos tienen un poder transformador. Cada historia está impregnada de lecciones que no solo tienen relevancia para su tiempo, sino que siguen siendo profundamente significativas para nosotros hoy. En este canal, nos dedicamos a desentrañar esos misterios que la Biblia nos presenta, a explorar cada detalle con el fin de entender mejor lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos relatos. Si alguna vez has sentido que necesitas una conexión más profunda con las Escrituras o que te gustaría explorar los momentos más conmovedores, difíciles y hermosos de la Biblia, estás en el lugar correcto. Lo que estamos haciendo aquí es más que solo contar historias. Estamos analizando las lecciones espirituales y los principios eternos que se pueden extraer de ellas. Porque cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, se enfrenta a momentos en los que necesitamos recordar la importancia de la fe, el arrepentimiento, la misericordia, la esperanza y el perdón, tal y como estos dos ladrones nos muestran con sus reacciones ante la presencia de Jesús. Este canal te ofrece una perspectiva profunda y humanizada de cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida. Si eres una persona que siente que hay algo más por descubrir en las palabras de la Biblia, si sientes que la vida tiene mucho que ofrecer y que en cada historia de la Escritura hay un propósito divino esperando ser comprendido, este canal será un recurso invaluable para ti. Nuestro propósito no es solo entender los relatos históricos de la Biblia,
sino también cómo esos relatos nos impactan de manera personal y nos enseñan a caminar más cerca de Dios. A lo largo de nuestros vídeos, exploramos temas esenciales de la Biblia, tales como la redención de Jesús, los sacrificios que Él hizo por nosotros, y las profundas enseñanzas que nos dejó. Nos sumergimos en historias épicas y en los personajes que marcaron la historia, y los analizamos desde una perspectiva que te ayudará a comprender el contexto, el mensaje y la aplicación para tu vida personal. Así que si te interesa descubrir más sobre la fe, el sacrificio, la esperanza y el perdón tal como se nos enseñó en la Biblia, no dudes en suscribirte y ser parte de esta comunidad. Además, te invito a que no solo te suscribas, sino que también actives la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás estar al tanto de todos nuestros vídeos futuros, porque siempre estamos subiendo contenido nuevo que toca aspectos fundamentales de la Biblia. Aquí no solo hablamos de relatos, sino de aplicaciones prácticas para tu vida. Así que únete a nuestra familia en línea y acompáñanos mientras exploramos juntos las maravillas de la palabra de Dios. Si alguna vez has sentido la necesidad de entender mejor los momentos clave de la crucifixión, el sacrificio de Cristo o incluso las historias que parecen pequeñas, como la de los ladrones en la cruz, este canal te proporciona la oportunidad de profundizar en esos pasajes y verlos desde una nueva luz. ¿Te gustaría saber más sobre cómo las decisiones de estos personajes impactan nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestras propias pruebas y momentos difíciles? Si es así, quédate con nosotros, porque vamos a desentrañar estos secretos juntos. Es más, si eres un amante de la palabra de Dios y te apasiona compartir la sabiduría que se encuentra en las Escrituras, aquí tienes un espacio para hacerlo. Déjanos un comentario, comparte tus reflexiones, tus aprendizajes, tus experiencias, porque esta es una comunidad de personas que creen en la fe y el poder transformador de las enseñanzas bíblicas. Todos tenemos algo que aportar, y tus comentarios son una bendición para aquellos que están buscando entender mejor el mensaje divino. Por lo tanto, antes de continuar con la historia de los ladrones y el profundo contraste de fe que se presenta entre el buen ladrón y el mal ladrón, te invito a que te suscribas y te acompañes a este viaje espiritual, porque aquí no solo compartimos vídeos, sino que compartimos un camino hacia el entendimiento profundo de las Escrituras. Así que, dale al botón de suscripción y acompáñanos. En este momento de la historia, los dos ladrones representan dos caminos que todos podemos tomar en nuestra vida. El buen ladrón, al pedirle a Jesús que se acordara de él, muestra una humildad impresionante. No pide ser rescatado de la muerte física, no pide escapar del sufrimiento que está viviendo. En cambio, pide que se le dé la oportunidad de estar con Jesús en su reino eterno. Este acto de humildad refleja una verdadera conversión del corazón, un cambio radical en su visión del mundo y de Dios. En su desesperación, en su último aliento, él reconoce lo que antes había ignorado: Cristo es el Salvador, y solo en él está la esperanza. Este tipo de fe, este tipo de rendición ante Dios, no es algo común. La mayoría de nosotros, en nuestra vida diaria, nos resistimos a entregarnos completamente a Dios. Nos cuesta dejar ir el control, nos cuesta confiar plenamente en Él. Buscamos soluciones en todo menos en Él. Buscamos respuestas en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en nuestras propias ideas, y, a menudo, olvidamos que solo en Dios encontramos la paz verdadera. Nos cuesta reconocer que la salvación y la paz solo vienen cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando dejamos que Él guíe nuestros pasos, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. El buen ladrón nos enseña que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de reconocer a Cristo en nuestro corazón. Su acto de humildad, en medio de su sufrimiento, es un acto de fe pura. No estaba buscando escapar de su destino, sino buscar consuelo y esperanza en la única persona que podía ofrecerlo, Jesús. Este acto de fe es un reflejo de cómo debemos vivir nuestras propias vidas. En momentos de dolor y sufrimiento,
La respuesta no está en luchar contra nuestro destino o en buscar soluciones en nuestro propio esfuerzo, sino en entregarnos a Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros, aunque no lo entendamos completamente en el momento. Por otro lado, el mal ladrón refleja todo lo contrario, la incredulidad y el rechazo. Mientras el buen ladrón está dispuesto a recibir la misericordia divina, el mal ladrón se niega a reconocer a Cristo como el Salvador. Este rechazo muestra cómo, a veces, nuestros corazones pueden estar tan endurecidos por el pecado y el sufrimiento que nos volvemos ciegos a la gracia de Dios. El mal ladrón se burla de Jesús, le pide que se salve a sí mismo y a ellos si realmente es el Mesías. No muestra arrepentimiento ni humildad, solo sarcasmo y desdén. Este tipo de actitud es común en el mundo actual, donde muchos no quieren reconocer que la salvación está al alcance de todos, sin importar su pasado. En su desdén, el mal ladrón simboliza el camino de aquellos que prefieren vivir en su pecado hasta el final, sin querer reconocer que la salvación está disponible para todos, sin importar lo lejos que hayan caído. En este rechazo, el mal ladrón se aleja de la misericordia y de la gracia de Dios. Él representa a aquellos que, por orgullo o incredulidad, rechazan la oferta de salvación, aunque esté frente a ellos, incluso en los momentos más desesperados de sus vidas. La diferencia entre ambos ladrones es un contraste claro. Uno se rinde a la gracia y el amor de Dios, mientras que el otro elige vivir en su propio pecado, eligiendo el camino de la condena. Esto no es solo una historia del pasado, es una lección viva para nosotros hoy. Cada uno de nosotros, en nuestras decisiones diarias, se enfrenta a la opción de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Y aunque las tentaciones y dificultades puedan hacernos dudar, el ejemplo del buen ladrón nos recuerda que la esperanza y la salvación están disponibles para todos, incluso para aquellos que han estado lejos de Dios toda su vida. Este contraste entre el buen ladrón y el mal ladrón no solo es un recordatorio de las decisiones que tomamos, sino también un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. ¿Estamos dispuestos a reconocer a Cristo en nuestras vidas y rendirnos completamente a Él, o seguimos rechazando su invitación a la salvación, como lo hizo el mal ladrón? En este contraste entre los dos ladrones, encontramos una de las enseñanzas más poderosas de la crucifixión. La fe no depende de lo que hayamos hecho en el pasado, sino de lo que elegimos hacer con el presente. Ambos ladrones estaban allí por sus crímenes, ambos habían cometido graves errores en sus vidas. No eran hombres justos, ni santos, ni perfectos. Eran pecadores, como muchos de nosotros. Pero lo que los definió no fue su pasado, sino la decisión que tomaron en el momento más crucial de sus vidas. El uno eligió arrepentirse, mientras que el otro se aferró a su ira y su incredulidad. La fe no depende de lo que hemos hecho antes, sino de lo que decidimos hacer ahora, en este momento presente. El buen ladrón, al reconocer su error y volverse hacia Jesús en sus últimos momentos, eligió arrepentirse y confiar en la promesa de salvación. Él sabía que su vida estaba llegando a su fin, que no había tiempo para hacer buenas obras ni para cambiar radicalmente su destino terrenal. Pero en su último aliento, eligió creer en la misericordia de Jesús. No pidió ser liberado de su sufrimiento físico, no solicitó una vida mejor, sino que aceptó su destino con la esperanza de una vida eterna al lado de Jesús. Al hacerlo, le abrió las puertas de la salvación, que es precisamente lo que Jesús le promete: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. Este acto de fe profunda, este rendimiento ante la gracia de Dios, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Cristo y sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas y dificultades. ¿Nos rendimos a Dios en medio del sufrimiento? ¿O buscamos soluciones en nuestra propia fuerza, rechazando la ayuda divina? El buen ladrón nos muestra que no importa cuán grande sea nuestro pasado de pecado o sufrimiento, lo que importa es nuestra disposición a entregarnos a la gracia de Dios en el presente. Este es un recordatorio de que no es tarde para arrepentirnos y confiar en la salvación de Cristo, independientemente de lo que hayamos hecho antes. En el caso del mal ladrón,
vemos la trágica realidad de quienes se niegan a reconocer la misericordia divina, incluso en el momento más cercano a la muerte. Él se aferró a su ira, a su incredulidad, y en lugar de volverse hacia Cristo, lo despreció. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le dijo, ridiculizando el sacrificio que estaba presenciando. Aquí, vemos cómo el pecado y el endurecimiento del corazón pueden llegar a cegarnos ante la verdad que está frente a nosotros. El mal ladrón representó a aquellos que, incluso cuando tienen la oportunidad de volverse hacia Dios, prefieren aferrarse a su orgullo y su incredulidad, rechazando el amor y la misericordia que se les ofrece. Esta actitud de rechazo nos recuerda que la salvación no puede ser forzada. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero debemos estar dispuestos a recibir su perdón. El mal ladrón, al no arrepentirse, se perdió de esa oportunidad, y su destino fue el de seguir su camino de rechazo hasta el final. Es un triste recordatorio de que, en la vida, muchos prefieren continuar en su pecado y en su orgullo en lugar de aceptar el perdón de Dios. Este contraste, entre el buen ladrón y el mal ladrón, también refleja un aspecto central de nuestra vida diaria. En cada momento, estamos ante la elección de seguir a Cristo o rechazarlo. La decisión de rendirnos completamente a Él y confiar en su promesa de salvación puede ser difícil, especialmente en momentos de sufrimiento o desesperación. Pero la historia de estos dos hombres nos muestra que el arrepentimiento genuino y la fe en Cristo nos abren las puertas del cielo, independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado. En este momento, es importante que reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a rendirnos a Dios, como lo hizo el buen ladrón? ¿O seguimos rechazando su amor y misericordia, como lo hizo el mal ladrón? La salvación está al alcance de todos, pero depende de nuestra disposición para abrir nuestro corazón a Cristo y aceptar su perdón. El buen ladrón nos da un ejemplo claro de lo que significa vivir una fe auténtica, no depender de nuestras obras o méritos, sino confiar completamente en la gracia y misericordia de Dios. ¿Estamos listos para tomar esa decisión hoy? Lo realmente impactante de esta historia es que Jesús no hizo distinción entre las personas que se arrepienten y buscan su misericordia. En un mundo que a menudo nos enseña que debemos cumplir con una serie de reglas o requisitos para obtener algo valioso, la historia del buen ladrón nos recuerda que la misericordia de Dios no se basa en nuestras obras, sino en nuestra disposición a abrir el corazón a su gracia. A pesar de que el buen ladrón nunca había sido un seguidor activo de Jesús, su fe genuina fue suficiente para que Jesús le asegurara el paraíso. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán grande sea nuestro pasado, siempre podemos recibir el perdón y la salvación de Dios, si realmente lo buscamos con humildad y fe. Este acto de gracia de Jesús fue un mensaje radical en su tiempo y sigue siéndolo hoy. El mal ladrón, al rechazar la misericordia de Cristo, representa el corazón endurecido, mientras que el buen ladrón, al aceptar esa gracia sin pedir nada más que estar en la presencia de Jesús, nos muestra la pureza de la fe que Dios busca en nosotros. Jesús no le pidió que pasara por un proceso de purificación, ni que cambiara su vida en ese momento. El arrepentimiento del buen ladrón no fue una promesa de perfección, sino simplemente un acto de reconocimiento de su necesidad de salvación. Y, sin embargo, en esa humilde súplica, Jesús le aseguró que, ese mismo día, estaría en el paraíso con él. Este detalle nos sorprende profundamente, especialmente cuando pensamos en lo que Jesús estaba atravesando en ese momento. Él no solo estaba sufriendo una de las muertes más crueles y dolorosas que alguien pudiera experimentar, sino que, además, se encontraba rodeado de burlas, de odio y de rechazo. Y aún así, en medio de su sufrimiento, Jesús mostró la mayor forma de amor y misericordia posible al responder a la petición de un hombre que, en los ojos del mundo, no merecía nada más que su condena. ¿Qué tan diferente es el amor de Dios al amor humano? La fe simple pero poderosa del buen ladrón es algo que todos podemos aprender a valorar y emular en nuestras vidas.
La fe no tiene que ser perfecta ni basada en logros pasados, sino que debe ser un corazón humilde dispuesto a recibir la gracia de Dios. ¿Cuántas veces buscamos alcanzar la perfección, pensar que debemos hacer un sinfín de cosas para ser dignos de la misericordia de Dios? La historia del buen ladrón nos recuerda que la gracia de Dios no depende de nuestros logros, sino de nuestra disposición a humillarnos y aceptar su perdón. Jesús, en su infinita misericordia, no vio la vida de este ladrón, sino la transformación del corazón en ese momento de sufrimiento. Jesús no esperaba un cambio radical en su comportamiento o una acción concreta que demostrara su arrepentimiento. Lo único que necesitaba era un corazón arrepentido y una fe genuina. El ladrón no tuvo tiempo de realizar obras, no tuvo tiempo de cambiar su vida, ni de restaurar sus relaciones con los demás. Pero tuvo algo más importante: fe en el Salvador, en ese mismo instante. Y eso fue suficiente. La fe simple y sincera del buen ladrón demuestra que nunca es tarde para acercarse a Dios, y que la salvación está al alcance de todos, independientemente de lo que hayamos hecho antes. Jesús no lo rechazó por su pasado, no le pidió que limpiara sus pecados antes de entrar en el reino de Dios. Lo único que Jesús necesitaba era la disposición de su corazón a arrepentirse y creer en Él. Esta es la promesa de salvación que se ofrece a todos nosotros, sin importar nuestras circunstancias, nuestra historia o nuestras fallas. Este momento tan crucial, tan inesperado, nos ofrece una reflexión profunda sobre cómo vemos a Dios en nuestras vidas. Nos acercamos a Él con una fe sencilla y humilde, reconociendo que solo en Él está nuestra esperanza. La salvación, como nos enseña la historia del buen ladrón, no es algo que podamos ganar por méritos o por nuestra propia justicia. Es un regalo, una promesa dada a aquellos que se arrepienten sinceramente y confían en la bondad y misericordia de Dios, tal como lo hizo este hombre en sus últimos momentos. Es un llamado a todos nosotros a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra relación con Dios y cómo, en cada momento, tenemos la oportunidad de ser transformados, sin importar nuestro pasado. Nunca es tarde para volverse hacia Él y recibir la gracia que solo Él puede ofrecer. Lo que este acto de fe nos revela es que la salvación no depende de lo que hayamos hecho, sino de nuestra disposición a aceptar el regalo de la gracia de Dios. Este concepto es tan fundamental en el cristianismo y, sin embargo, tan a menudo nos resulta difícil de comprender y aceptar. Vivimos en un mundo donde las recompensas y castigos están basados en el mérito personal, en las obras que realizamos, en la cantidad de esfuerzo que ponemos. Pero la salvación es diferente, no se gana, no se trabaja por ella. Es un regalo inmerecido, una gracia que se nos ofrece sin condiciones. Esta fue precisamente la lección que el buen ladrón nos dejó en su último momento en la cruz. La gracia de Dios es más grande que cualquier error que hayamos cometido, y basta con abrir el corazón para recibirla. Este hombre, quien había llevado una vida llena de crímenes, violencia y pecado, no tenía absolutamente nada que ofrecerle a Dios. En sus últimas horas, colgado de una cruz, estaba tan lejos de la perfección como cualquier ser humano podría estar. Pero en ese momento de absoluta desesperación y sufrimiento, cuando se encontraba en su punto más bajo, fue cuando se encontró con la misericordia infinita de Dios. Jesús no le pidió una compensación por sus pecados, ni le dijo que debía hacer algo para ganarse el perdón. Jesús le ofreció la salvación porque vio en él una fe genuina, un arrepentimiento real y un corazón dispuesto a rendirse ante la misericordia divina. Este contraste entre los dos ladrones es tan revelador porque nos muestra la diferencia entre vivir en el pecado sin arrepentirse, y entregar nuestra vida a Jesús, aceptando su perdón sin importar lo que hayamos hecho antes. El mal ladrón, que continuó burlándose de Jesús hasta el final, nos enseña lo que sucede cuando nos aferramos a nuestra ira, a nuestro orgullo y a nuestra incredulidad. En cambio, el buen ladrón, que en su último suspiro reconoció a Cristo como el Salvador,
nos muestra el poder transformador del arrepentimiento genuino. Él no tenía nada más que ofrecer que su dolor y su fe, y fue precisamente esa fe la que le dio acceso al reino de Dios. El arrepentimiento del buen ladrón fue un acto totalmente desinteresado. No buscaba una recompensa terrenal, no deseaba una mejora en su situación inmediata. No le pidió a Jesús que lo liberara de su sufrimiento en la cruz, sino que simplemente pidió ser recordado en su reino. Este simple pero profundo acto de fe es un modelo para todos nosotros. A menudo, cuando nos enfrentamos a nuestras propias dificultades, tratamos de buscar soluciones terrenales, tratamos de cambiar nuestras circunstancias o de buscar una salida rápida. Pero el buen ladrón nos enseña que el verdadero cambio viene cuando nos rendimos completamente a la voluntad de Dios, confiando en su promesa de vida eterna. Lo que es aún más conmovedor en este acto es que el buen ladrón estaba completamente incapacitado de hacer nada más para cambiar su vida. En sus últimos momentos, no tenía tiempo para realizar buenas obras, ni para rectificar sus errores, ni para pedir perdón de una manera formal. Su única acción fue un simple acto de fe en Jesús, un acto que, aunque pequeño en apariencia, fue suficiente para asegurarle el paraíso. Jesús no le exigió que se ganara la salvación, ni que se limpiara de sus pecados antes de recibirla. En el contexto más humano y desgarrador, cuando ya no quedaba nada que pudiera hacer por sí mismo, fue cuando Jesús le ofreció la salvación. Este mensaje es tan poderoso para todos nosotros. La salvación no depende de nuestras obras ni de lo que hayamos hecho en el pasado, sino de nuestra disposición a aceptar el regalo de la gracia divina. La vida de este ladrón nos enseña que no importa lo lejos que hayamos caído, siempre podemos levantarnos si dirigimos nuestra mirada hacia Jesús. No tenemos que esperar a ser perfectos, no tenemos que esperar a arreglar nuestra vida primero. Jesús está allí, disponible para todos, incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia, cuando todo parece perdido, y nos ofrece un camino hacia la redención, simplemente a través de la fe. El buen ladrón, en su último aliento, nos dio un ejemplo eterno de lo que significa rendirse a la misericordia de Dios. En su fe simple y humilde, él encontró la paz, la esperanza y la salvación. Así también nosotros podemos encontrarlo, si tan solo nos rendimos a él con un corazón sincero y humilde. Y lo más hermoso es que el mismo perdón y la misma gracia que el buen ladrón recibió están disponibles para cada uno de nosotros, sin importar nuestras fallas pasadas, porque la salvación es un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que se arrepienten y creen en él. El mal ladrón, por otro lado, representa a aquellos que, incluso en el momento de su muerte, se resisten al llamado de la gracia. Su rechazo a Cristo refleja una faceta profunda y triste de la naturaleza humana, esa parte de nosotros que se niega a reconocer nuestra necesidad de perdón, que prefiere seguir en sus propios caminos, incluso cuando se enfrenta al final de su vida. Este ladrón, a diferencia de su compañero, no pudo o no quiso reconocer que la salvación estaba al alcance de su mano. Su actitud nos muestra que la fe y el arrepentimiento son una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar. Al igual que él, podemos elegir ignorar esa oportunidad, o como el buen ladrón, abrazarla con humildad. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando estamos ante la muerte o la tragedia, todos tenemos ante nosotros una opción. Podemos aferrarnos a nuestro orgullo, nuestra incredulidad, nuestra ira, o podemos rendirnos a la gracia y el perdón de Cristo. El mal ladrón eligió lo primero, y en su último suspiro, se mostró distante, enfadado y desafiante, no dispuesto a humillarse ni a reconocer la presencia del Salvador. Es triste, porque su historia nos recuerda que no siempre aceptamos el perdón cuando más lo necesitamos. Muchas veces, la dureza de nuestro corazón nos impide ver la salvación que Dios nos ofrece, y preferimos aferrarnos a nuestro pecado en lugar de entregarnos a su misericordia.
Este rechazo también tiene un profundo significado espiritual para nosotros. Cada vez que decidimos ignorar a Dios, cada vez que nos negamos a perdonar o a pedir perdón, cada vez que nos resistimos a la gracia divina, estamos tomando una decisión similar a la del mal ladrón. La salvación está disponible para todos, pero debemos elegir recibirla. En este caso, el mal ladrón se negó a aceptar el sacrificio de Cristo por él, prefiriendo morir en su pecado, sin la esperanza de un futuro mejor. Este rechazo nos muestra lo doloroso que puede ser rechazar el amor de Dios, especialmente cuando se nos ofrece tan generosamente, incluso en los momentos más desesperados. Por otro lado, el buen ladrón nos recuerda lo contrario. A pesar de su vida llena de pecado y de las circunstancias en las que se encontraba, él eligió reconocer su necesidad de Cristo. En su último aliento, el buen ladrón no solo admitió su culpabilidad, sino que puso toda su fe en Jesús. Esto nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, si estamos dispuestos a voltear hacia Cristo, siempre habrá perdón. A veces, sentimos que hemos hecho demasiado daño, que hemos pecado demasiado para ser perdonados, pero la historia del buen ladrón nos muestra que la salvación de Dios no tiene límites, que si nuestra fe es verdadera, nunca es tarde para recibirla. Y cuando Jesús le dice al buen ladrón, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», nos está mostrando el poder absoluto de la fe. No importa lo que haya hecho el ladrón en su vida anterior, lo que importaba era su corazón en ese momento. Con esa simple declaración, Jesús le aseguró la salvación, un lugar en el paraíso, y lo hizo no porque él hubiera hecho suficientes buenas obras, sino porque había depositado su fe en el Salvador. Este acto de fe nos enseña que la salvación es un regalo que Dios ofrece libremente a todos los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, y el mal ladrón, al rechazar esa gracia, perdió una oportunidad que jamás podría recuperar. Este final de la historia, tan lleno de esperanza y de advertencia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Al final de nuestros días, ¿qué opción tomaremos? ¿Seguiremos nuestro camino, llenos de orgullo y resistencia, o seremos como el buen ladrón, que en su último suspiro se entregó a la gracia y la misericordia de Dios? La historia de los dos ladrones nos enseña que siempre, hasta el último aliento, tenemos la posibilidad de elegir la fe, la esperanza y la salvación. Es importante recordar que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Jesús. No sabemos cuándo será el último día de nuestra vida, pero si estamos dispuestos a arrepentirnos, a creer en Él y a aceptar su perdón, encontraremos el paraíso, tal como el buen ladrón. Al final, todo depende de nuestra decisión, aceptar la gracia de Dios o rechazarla. Jesús está siempre disponible, y su promesa de salvación está al alcance de todos aquellos que se arrepienten y creen. El mal ladrón, a pesar de estar al lado de Jesús, eligió rechazarle, pero el buen ladrón nos enseñó que incluso en las horas más oscuras, una fe genuina puede llevarnos al reino de Dios. Hoy, tenemos la misma oportunidad que el buen ladrón. ¿Te rendirás a Cristo y recibirás su perdón? Gracias por acompañarnos en este épico viaje a través de la historia del buen y mal ladrón. Si te ha tocado esta reflexión, por favor deja un like y suscríbete, para que podamos seguir explorando más historias bíblicas profundas como esta. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el contraste de estos dos personajes? Déjanos tus comentarios y testimonios en la descripción. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.